buenos días de mi parte. Yo soy Tony Rodríguez, estoy en Teleuniverso para iniciar ahora el cafecito de la revista, y voy a conversar ahora con directivos de la Sociedad Ecológica del Cibao, SOECI. Ellos son los señores Belkis García, presidenta, y Luis Polanco, director ejecutivo de SOECI, y nos vienen a hablar de una situación que se está dando en la zona de la cárcel pública de Santiago, o Centro de Rehabilitación Rafey. Buenos días, bienvenidos. Buenos días. Un placer para nosotros estar en este maravilloso programa. Qué bueno. Vamos a iniciar con ustedes compartiendo el aroma y el sabor inconfundible del café Santo Domingo, la más sana y sabrosa tradición de nuestro pueblo. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Muchas gracias. A su salud, a su provecho. Gracias, a su Iván. gusto. Gracias. Un producto del campo dominicano. Exquisito el café Santo Domingo. Belkis, ¿qué es lo que pasa con el entorno de la cárcel Rafey, especialmente Rafey Mujeres, que parece que es la que está más cerca al área del río Yaque? Sí, nosotros en varias oportunidades hemos expresado nuestra posición, porque esa cárcel desde el principio está en un lugar inadecuado. Eso es una zona inundable. Entonces, ¿por qué razón vamos a permitir que los presos sean presos dos veces? Esa cárcel está en la olla del río, en un área verde. Esa zona es el principal meandro que tiene el río a su paso por Santiago, y la zona de mayor peligrosidad por la facilidad con que se inunda. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros, bueno, desde el inicio, a mediados de los 80, de la década de los 80, la SOECI se opuso a la construcción de la cárcel Rafey Hombre. Más tarde nos opusimos nuevamente a la cárcel de Rafey Mujer, y ahora con más razón nos estamos oponiendo a la remodelación y ampliación, porque ¿qué es lo que queremos, señores? Cada vez que hay un fenómeno natural o un periodo acentuado de lluvia, hay que salir corriendo con los presos y con el personal administrativo y de vigilancia de ahí. Entonces, y con los vecinos que viven ahí. Y los vecinos también. En un área que debía ser inhabitable. Exactamente, esa área es el área de reflujo y flujo del río Yaque del Norte. Entonces, ¿cómo es posible? Ahí eso no puede estar habitado. Nosotros lo hemos dicho. Recordemos cuando la tormenta, señores, que ahí se llevó no se sabe cuántas casas, y la Sociedad Ecológica del Cibao, junto a otras organizaciones, tomamos el área, la acercamos y la reforestamos. Y hoy eso forma parte de un pulmón importante de la ciudad. De igual manera hay que hacer con el espacio donde está la cárcel. Eso es un proyecto de muerte, y que nosotros estamos diciendo que debemos de evitar, y le hemos pedido al Procurador General de la Nación que por favor reubique ese recinto, porque no es un lugar adecuado, no es un lugar para la vida, es un lugar para la ecología y el medio ambiente. Pero hay que saber que es una necesidad la ampliación de la cárcel, eso lo sabemos, pero no de esa. ¿Por qué no hacerla en otro lugar? Nosotros proponemos un lugar específico como el Naranjo, que es un lugar que se presta para eso. Es que no se quiere invertir en terrenos. Pero es que se necesitan unos terrenos apropiados, pero también debidamente deslindados y titulados a favor de la Procuraduría General de la República. Y esa inversión no se pretende hacer, por lo visto. Pero nosotros entendemos que haya algunas precariedades, pero ¿cuánto vale la vida de 500 personas? Yo quiero que me diga cuál es el valor. Eso es lo que estamos promoviendo, es un asunto de humanidad. Ellos están hablando de un plan de humanización. ¿Y cómo podemos hablar de un plan de humanización cuando estamos sometiendo a los internos, a privados de libertad, a una situación de estrés y de alta peligrosidad? Señores, nosotros tenemos que pensar mejor y hacer las inversiones necesarias. Tony, pero ¿cuántos millones, cientos, miles de millones de pesos se invierten en cosas que no son necesarias? Entonces, y se lo llevan en la garra funcionarios
Entonces, ¿por qué para un proyecto tan importante, tan necesario como es la construcción de la cárcel para los internos, para los privados de libertad, no se puede destinar una cantidad y un lugar apropiado? Señores, nosotros no podemos seguir con una política de mezquindad para las cosas importantes y entonces ser como muy fácil permitir la evasión de recursos cuantiosos. Entonces tenemos que, es un asunto Además, de entender. Es un contrasentido que se inviertan tantos recursos para la educación y entonces para la reeducación de personas que han entrado en conflicto con la sociedad y con las leyes. No se quiere invertir nada. Exactamente, tú ves, eso es contraproducente. Pero oye, pero la educación, yo siempre digo que cualquier esfuerzo, cualquier inversión para educación es como justificado. Pero dime tú, en políticas baratas, ¿cuántos miles de millones se invierte en cada campaña? Y una parte de eso no se puede coger para construir una cárcel en un lugar seguro. Entonces tenemos que revisarnos cuál es el sentido y la prioridad política que nosotros tenemos. Técnicamente, esa área donde está el centro penitenciario de Santiago, ¿qué área ocupa? ¿Es un área del lecho del río? ¿Es el área de la...? Parte de las edificaciones están en los 30 metros de río que la ley 6400 en su literal 129 establece que es una zona exclusiva de preservación de la fuente de agua. Entonces, una parte está ahí, pero toda el Ministerio de Medio Ambiente debería intervenir esa obra. Por supuesto que sí, así mismo es. Y es una zona de reflujo, una zona que el río necesita ese espacio, pero no solamente tenemos que ver qué pasa cuando hay una crecida, inmediatamente es inundado. Eso significa que es un espacio exclusivo para el río y que debe estar reservado para eso, que no podemos entonces limitar. Lo mismo que muchísimas viviendas que hay tampoco debieran estar. Entonces nosotros queremos demandar del Procurador General de la República y del Gobierno Central para que puedan repensar este proyecto, parar esa inversión, porque es una inversión que no es productiva y que además no garantiza la vida y la seguridad de nuestros internos. Pero también hay una cosa, algo puntual, y es que ellos son las autoridades y son los que deben velar porque se cumplan las leyes. Exactamente. Ellos son los que violan las leyes. Entonces, ¿cuál es el mandato que le estamos dando a la ciudadanía? Atención, procurador Jean Alain Rodríguez, habla la Sociedad Ecológica del Cibao. Se está violentando la ley 6400 con los trabajos que están realizando de ampliación y rehabilitación del proyecto o cárcel Rafey, hombres Rafey, mujeres. Así es. Esa es la denuncia responsable que está haciendo SOESI a través de este medio. Y ahorita vamos a tener una rueda de prensa y vamos a seguir insistiendo en el mismo tema, porque la ley es la ley. ¿Dónde y a qué hora es la rueda de prensa de hoy? Va a ser en nuestra oficina a las 9 de la mañana. Así es que están todos invitados. SOESI en la calle Restauración, esquina España. Así es. Sí, así es. Ya. Entonces, ¿ustedes tienen otros proyectos pendientes, aparte de esta denuncia que es oportuna? Lo del Tribunal Constitucional también, la resolución que anula el decreto. Que se anuló y que anula el decreto, el parque Manolo Tavares Justo. Nosotros vamos a seguir luchando por eso, porque eso sea... Se debe chequear todo, ver si se hizo en aquel tiempo tal vez se cometieron algunos errores, vamos a decirlo así, y lo que tiene que hacer el gobierno es, ya eso está anulado, la ley que se decretó, entonces volver a revisar, pero no se puede dejar todo eso así por así, porque ahí nacen importantes ríos y que sirven de alimentación a la línea noroeste. De que es un bosque, es indiscutible que es un bosque. Y ya hay cosas que se están cometiendo ahora mismo con el bosque que está ahí. Lo que pasa es que cuando se dictó el decreto que declaró el parque Manolo Tavares Justo, no se desinteresaron a unos propietarios que ya estaban establecidos. Y en nombre de eso es que el Tribunal Constitucional ha actuado. Sí, el Estado tiene que ser responsable y coherente con la política de preservación ambiental. Hay que compensar a esos propietarios,
porque inmediatamente se declara de utilidad pública unos terrenos, tenemos que entender que esos propietarios que están ahí y que tienen un derecho sobre esas tierras, hay que compensarlos. No pagarle, sino compensarlos. Hay unos mineros también interesados en sacar un producto que hay en el subsuelo. Mira, y ese puede ser el interés mayor. Ese es el interés. Y otra cosa, nosotros vamos a dilucidar eso. Incluso un día, la semana que viene, nosotros tenemos un encuentro para discutir a profundidad ese tema y plantear un nuevo proyecto, porque ciertamente es alguna cosa que hay que revisarla. No obstante, no podemos dejar de protegido más de 10 fuentes de agua que hay en la zona, que es lo que estamos cuidando, entre ellas el río Amina, el río Mao, el río Hinoa, oye, que son fuentes importantes. Entonces, eso es lo que tenemos, es produciendo el agua. Y probablemente también de Haití, de algún modo, nacen ahí en esa zona del Parque Manolo Tavares Justo. Gracias a Belkis García, presidente de la Sociedad Ecológica del Cibao. Sí, ella ya dijo que hoy a las 9 tienen rueda de prensa en el local de SOESI en Santiago. A Luis Polanco, director ejecutivo de esta entidad, por traernos esta denuncia. Seguimos en el cafecito.